su hermana Selene y estamos comenzando el programa La Biblia Abierta con el pastor Fausto, directamente desde República Dominicana, y lo vamos a pasar con el pastor Fausto del programa. Por eso te adoro La con Biblia todo mi corazón. Abierta. La última forma es un grupo de gente espiritual para que puedan ayudar. El que vive, gloria al que vive, aleluya, aleluya, aleluya. Dios bendiga. Amén, amén. Dios bendiga. Dios le bendiga a todos de una manera especial. Dios bendiga a hermana Selene Peña. Dios le bendiga a la audiencia. Dios bendiga Radio Mi Salvador. Alabado sea Dios. Dios bendiga a la emisora de una manera especial. Que sea de bendición para todo aquel que oye la palabra. Damos gracias al Señor y todo aquel que se añade a esta cadena. Alabado sea Dios para siempre, de llevar la palabra de Dios, de llevar la buena nueva de salvación. Alabado sea Dios. Por aquí le habla el pastor Fausto Martínez. Alabado sea Dios para siempre. Mi alma te alaba, Señor. Te doy gracias por su misericordia. Así que estamos ubicados en República Dominicana, calle 21 y Café de Herrera. Ahí estamos proclamando a Jesucristo como Salvador. Alabado sea Dios para siempre. Dios bendiga a todos los que va a oír la palabra en este día. Alabado sea Dios para siempre. Dios derrame bendiciones a cada uno de ustedes. Esperamos que esta palabra sirva para aliento, para fortaleza, para seguirse adelante. Damos gracias a Dios por el día que ha hecho para estar en pie. Alabado sea Dios para siempre. Mi alma te alaba, Señor. Vamos a entrar en la palabra para ver qué Dios nos tiene hoy a nosotros. El alimento espiritual que vamos a hablar, del alimento espiritual en este día que Dios ha hecho. Alabado sea Dios para siempre. Mi alma te alaba, Señor. Así que prepárese para recibir la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Estamos dirigiendo el ministerio La Voz de la Verdad, la Biblia Abierta. Alabado sea su nombre. Vamos a ver qué Dios nos tiene en esta palabra, qué Dios nos advierte a nosotros, qué Dios le advierte al pueblo. Alabado sea Dios para siempre. Señor, mira la palabra que va a ser leída, Señor. Te damos gracias, porque tu palabra fortalece, tu palabra, Dios, nos da fuerza para seguir. Vamos a leer tu palabra en el nombre de Jesús. Alabado sea Dios para siempre. Hermano, ten atento a la palabra de hoy, porque hay unas palabras aquí para la iglesia. Para la iglesia. Alabado sea Dios para siempre, para todos los creyentes. Y vamos a entrar de una vez en la palabra. Vamos a leer en la Biblia Efesios 6, versículo 10 en adelante. Alabado sea Dios para siempre. Efesios 6, 10 en adelante. Y las palabras de Dios se van a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: por lo cual, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda armadura de Dios, para estar firme contra la acechanza. Alabado sea Dios. Escuchen bien, hermano. Contra la acechanza del diablo. El Señor lo reprenda. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades y contra gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomar todas las armaduras de Dios para poder resistir el día malo.
habiendo acabado todas las, estar firme. Estar pues firme y ceñir nuestros lomos con la verdad y vestido de todas corazas de justicia, alcanzando los pies con apresto del evangelio de la paz y sobre todo tomar, escuchen bien hermano, sobre todo tomar el escudo de ¿qué? De la fe, con que podrá apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración, súplica en el Espíritu y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todo los santos. Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Hemos leído tu palabra, Señor, porque tu palabra nos da fuerza para seguir. Tu palabra nos advierte, Padre. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor. Mira tú el que voy tu palabra, Señor, que es edificado, Dios. En el nombre de Jesús te damos honra y gloria a ti, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Alabado sea Dios para siempre. Aquí el apóstol está soltando la iglesia de Éfeso. Le está diciendo que se cuiden y que se evitan de toda armadura del Señor. Y Pablo le exhorta a la iglesia, a los hermanos, y le dice: fortaleceos en el Señor en el poder de tu fuerza. Y le advierte: vestido de todas armaduras, porque estamos en guerra. Y sabemos que los soldados siempre llevan su armadura, llevan chaleco antibalas, se ponen un casco y se ponen, gloria a Dios, la espada o la metralleta que llevan para pelear en una batalla. Y Pablo le exhorta a la iglesia: vestido de todas armaduras, para poder estar firme. Si no se evite de las armaduras espirituales contra la acechanza del diablo, el Señor lo reprenda. Porque Pablo le exhorta y le dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Escuche bien con quién es la lucha, hermano. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino, oiga el equipo que hay aquí. Oiga el equipo, dice, y sino contra principado, oiga el equipo del maligno. Principado, contra huestes espirituales, contra gobernadores de este siglo y huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Alabado sea Dios. Mire qué equipo. Alabado sea Dios para siempre. El equipo que hay aquí es fuerte contra huestes espirituales de maldad. Y dice Pablo aquí, claro, principado, potestad. O sea, hay un equipo de maldad, de hacer maldad. Y Pablo advierte sobre este equipo. Alabado sea Dios para siempre. Este equipo está reunido para hacer maldad, para destruir, para matar. Alabado sea Dios, confundir. Este equipo está presto, tiene un ministerio de destrucción masiva. Alabado sea Dios. Los principados, los gobernadores de la hueste de maldad, son huestes que hacen maldades, huestes espirituales. Pablo está advirtiendo a la iglesia que se cuiden de este ejército, de estas organizaciones, porque no tenemos lucha sino con sangre ni carne, sino contra principados. Escuche bien con quién la lucha, hermano. Contra potestades, principados. O sea que hay un equipo ahí de la tiniebla que está dispuesto a echar la guerra, hermano. Y Pablo está diciendo que se evitan de todas armaduras, tomar el yelmo de la salvación. Y en el 18 dice: orando en todo tiempo. Porque también tenemos que formar un equipo de oración. Tenemos que clamar a Dios y reprender toda influencia negativa que quiera dividir la iglesia, divide los matrimonios, divide la familia. Alabado sea Dios para siempre. Pablo está advirtiendo que aquí, que se cuiden de ese equipo. Alabado sea Dios para siempre. Pablo le exhorta a la iglesia con quién es el pleito, con quién es la lucha. Alabado sea Dios para siempre. Por eso Pablo le exhorta a la iglesia, porque esta iglesia tenía una guerra espiritual
Pero en esa guerra espiritual Pablo le advierte, porque Pablo era un hombre de guerra. Pablo era un hombre de guerra espiritual. Y Pablo le advierte, vístanse de todas armaduras. ¿Y cuáles son las armaduras de Dios? Para poder estar firmes, porque si no se viste de las armaduras, van a perder pleito, van a perder la batalla. Y Pablo aquí le dice, las armaduras es la oración. En el 18 lo dice claro, orando en todo tiempo, no dejemos brecha al enemigo para que se meta para destruir. Y dice, en todo tiempo, en oración y ayuno, en silicio, en vigilia. Pablo está exhortando aquí a la iglesia, hermano, porque hay una lucha fuerte. Y hay un equipo que está dedicado, alabado sea Dios para siempre, está dedicado a destruir, dividir, matar, alabado sea Dios. Entonces, Pablo aquí, un hombre espiritual y un hombre de guerra, le está dándole el consejo a la iglesia de Éfeso. Y por eso que hay tantas divisiones, y por eso que hay tantos matrimonios, hermanos, que están partidos en 5 pedazos. Y por eso que hay tanta iglesia partida. Alabamos a Dios para siempre, porque estas huestes espirituales de maldad y estas potestades están unidas para destruir. Y el diablo forma estos equipos, el Señor lo reprenda. Él forma estos equipos para destruir, esa es la función. Y Pablo le dice que no tenemos lucha. Tenemos lucha contra sangre ni carne. No tenemos lucha con sangre ni carne. Dice, contra principado. Escuche bien, hermano, el equipo que el enemigo ha preparado. Principado, potestades, huestes espirituales ¿de qué? De maldad. O sea, ese equipo que el enemigo prepara es para destruir, hermano. Alabado sea Dios para siempre. Yo no sé en qué equipo tú estás. Ese es el tema, hermano. Yo no sé en qué equipo tú estás. Alabado sea Dios para siempre. Vemos a Cristo que cogió 12 discípulos, hermano. Cogió a 12 discípulos y formó un equipo. Cuando él forma el equipo de 12 apóstoles, uno de ellos, el enemigo se metió en Judas. Alabado sea Dios. Judas fue sustituido. Alabado sea Dios para siempre. Pero Cristo coge 12 personas, 12 y forma un equipo de los apóstoles. Y ese equipo, los apóstoles, alabado sea el Señor andaba con ellos enseñándole en parábola, enseñándole las cosas espirituales para que se fortalezcan uno a otro. Porque así como el enemigo formó su equipo, también Cristo forma su equipo. Alabado sea Dios para siempre. Y cuando coge estos 12 discípulos, lo entrena espiritualmente. Alabado sea Dios. Y después que lo entrena, le dicen, vayan allá al aposento alto. Voy a rogar al Padre que le envíe el Consolador, el Espíritu Santo, y se van revestidos del poder, de la unción del Espíritu. Alabado sea Dios, porque Cristo también formó su equipo. Alabado sea su nombre, a su nombre sea la gloria. Y allí fueron todos llenos del Espíritu Santo y fueron a predicar con la unción del Espíritu. Alabado sea Dios. Así como el enemigo forma su equipo para hacer maldad, dividir, destruir. Alabado sea Dios. Cristo tenía un equipo. Alabado sea Dios, alabado sea su nombre para siempre. Y esos 12 hombres el Señor los preparó. Lo equipó de todas armaduras. Alabado sea Dios para siempre. Por eso le digo, no se vayan, esperen la promesa ahí, esperen la llenura, esperen el poder. Alabado sea Dios para siempre, porque sin ese poder no se puede pelear contra las potestades y los principados que andan haciendo maldad, hermano. Y Cristo formó su equipo, cogió 12 hombres. Alabado sea Dios para siempre. Y los revistió. Porque él sabía que tenían que estar llenos del Espíritu Santo para pelear el pleito, hermano. Para pelear con el enemigo. Alabado sea Dios para siempre. Y el Señor formó su equipo. Alabado sea Dios. En la iglesia de hoy tiene que haber equipo de oración. El pastor debe escoger gente de oración, gente íntegra. Ahí formó un equipo, formó un muro espiritual. Alabado sea Dios para siempre. Para cuando haya alguien desanimado, alguien herido, ese equipo espiritual venga y lo escoja. Alabado sea Dios, le dé fuerza y le ore por él. Alabado sea el Señor. La iglesia tiene que ver un equipo también de oración, hermano, de consejería, presto para ayudar a los demás, presto a ayudar a los hermanos, presto a ayudar al ejército espiritual, gloria a Dios, a los hermanos, aleluya, caídos, y levantarlos. Tiene que formar un equipo de consejería espiritual, hermano. Toda la iglesia deben tener esto, hermano, consejería espiritual. Tener equipo, el pastor debe rodearse de un equipo. Alabado sea Dios para siempre y entrenarlo. Alabado sea Dios para cuando vengan los abatidos, cuando vengan los caídos, cuando vengan que hay que dar unas palabras de aliento, de fortaleza, hermano. El pastor debe que rodearse de un equipo espiritual.
Alabado sea Dios para siempre. Cristo cogió un equipo, porque sabía que ese equipo, el Señor sabía que iban a pelear una buena batalla. Alabado sea Dios para siempre. Y ese equipo, gloria a Dios, el Señor lo preparó. Alabado sea Dios para siempre. Y por eso dice que nuestra acechanza, la diablo nos vive acechando, hermano. Huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. ¿Cuáles son estos? Los principados, los gobernadores de la tiniebla. Ellos gobiernan en la tiniebla haciendo maldad, hermano. Y se unen para hacer maldad. Alabado sea Dios para siempre. Miren lo que dice aquí en Efesios, hermano. 4 versículos. Versículo 27. ¿Qué dice? Ni dé lugar al diablo, el Señor lo reprenda. Cada vez que se menciona ese pájaro hay que reprenderlo, hermano. Alabado sea Dios para siempre. Y dice, no dé lugar. Dice que no demos lugar al enemigo, hermano. No demos lugar, porque si le da lugar, invades tu matrimonio, invades la iglesia. Alabado sea Dios para siempre. Dice que no demos lugar. Efesios 5, 4, 27, hermano. Y Pablo sigue soltando a la iglesia de Éfeso. No demos lugar, porque si le damos lugar se mete, hermano, para destruir, porque no tiene misericordia de nadie. Y algo le voy a decir unas cosas. El diablo está unido, hermano, el Señor lo reprenda. Las huestes espirituales de maldad están unidas, hermano. Alabado sea Dios, porque el propósito de la unión de ellos es destruir a todo el que se le pare por el frente, hermano. Alabado sea Dios para siempre. Por eso dice la palabra, no demos lugar. Porque si le da lugar, hermano, aleluya, se mete. Alabado sea Dios para siempre. Se mete, hermano, y destruye la iglesia, hermano. Y hay que velar por eso. Por eso que el pastor tiene que tener pendiente, rodearse de un equipo de gente espiritual, de mujeres espirituales, de jóvenes espirituales. Alabado sea Dios para siempre. Formó un equipo. Yo creo en el equipo cuando pelea. Alabado sea Dios para siempre en equipo. Dios le da la victoria. Alabado sea Dios. Dios le dio la victoria al equipo que él formó. Cristo formó un equipo de 12. Alabado sea Dios para siempre. El pastor debe rodearse de un equipo espiritual, de gente espiritual, hermano. Alabado sea Dios para siempre. No de gente que esté chismeando ni en contienda. No, 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 no. Ese otro equipo. Alabado sea Dios para siempre. ¿Y qué nos sigue diciendo las palabras? Vamos a Santiago. Santiago 4:7. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué Santiago le está diciendo a la iglesia? Alabado sea su nombre. ¿Qué le dice Santiago 4:7? Oiga lo que dice Santiago. ¿Usted cree que va a ver el apóstol Pablo que está orientando la iglesia de Éfeso? No, Santiago aquí le dice también algo aquí a los hermanos. Dice, someteos pues a Dios, resistir y huiré vosotros. ¿A quién que va a resistir? A resistir al diablo, el Señor lo reprenda. Someteos pues a Dios en oración y ayuno. Hay que someterse a Dios y buscar a Dios, hermano. Y dice que huirá. Y huirá, alabado sea Dios. Pablo conocía, alabado sea Dios para siempre. Porque ayer en una ocasión Pablo, gloria a Dios, predicaba el evangelio y los demonios lo conocían. Cuando aquellos jóvenes fueron a reprender un demonio, le dijeron, ¿quiénes son ustedes? Porque a Pablo lo conocemos. Pablo, un hombre de Dios, pero ¿quiénes son ustedes? Aleluya. No tenían identificación. Aleluya. Y esos jóvenes salían desnudos, hermano. Le dieron una golpeada a los demonios porque no lo conocían en el mundo espiritual. Porque ellos dijeron, a Pablo conocemos, alabado sea Dios, pero ¿ustedes quiénes son? Aleluya. Y los demonios le dieron una golpeada, hermano, que salían desnudos, hermano. Porque el enemigo conoce cuando el hombre de Dios, alabado sea Dios, cuando el hombre anda en las carnes. Y Santiago le dice aquí, someteos a Dios, resistirlo. ¿Cómo se va a resistir el enemigo, hermano? Se va a resistir con oración, hermano. El creyente que no ora, el creyente que no busca a Dios, hermano, no puede resistirlo, hermano, porque no es resistencia. Es como que usted haga una casa sin zapata, alabado sea Dios para siempre, que cualquier brisita se va. Mi alma te alaba, Señor, a su nombre sea la gloria. Resistirlo, ¿cómo se va a resistir? ¿Cómo se va a resistir? En oración y ayuno, alabado sea Dios para siempre. Alabado sea Dios. Pablo le exhorta, aleluya, que se vistan. Santiago le dice también, aleluya. Y mire lo que dice el apóstol Pedro. Alabado sea Dios para siempre. El apóstol Pedro, alabado sea Dios, le dice, primera de Pedro 5. Oiga lo que dice Pedro, alabado sea Dios. Primera de Pedro 5:8. Escuche bien. Sé sobrio y velar. ¿Por qué hay que velar? Porque nuestro adversario, el Señor reprenda al diablo, el Señor lo reprenda. Nuestro adversario anda como león rugiente,
andaba alrededor buscando a quien devorar. Aleluya. ¿A quién qué? Devorar, comérselo vivo. A su nombre sea la gloria. Y el apóstol Pedro les dice aquí, alabado sea Dios, es sobrio. ¿A quién le está diciendo? A la iglesia, a los hermanos, sean sobrios. Alabado sea Dios. Y velar en oración, porque nuestro adversario él anda buscando a quien comérselo con yuca. Alabado sea Dios para siempre. Buscando a quien devorar, hermano, porque no tiene misericordia de nadie. Alabado sea Dios. Esas son los del diablo, así que anda a él, enemigo. Alabado sea Dios. Dice, buscando su presa, buscando aquello evangélico. Alabado sea Dios, que están en guerra, que están gloria a Dios orando, están buscando a Dios. Aleluya. Y por eso no se puede dar lugar. Alabado sea Dios. Y dice aquí, hermano, sé sobrio y velar. Sé sobrio, hay que ser sobrio, hermano. El pastor tiene que ser sobrio. La iglesia debe ser sobria. Alabado sea Dios. Dice, porque hay un adversario, hermano. Hay un adversario que no hace la guerra. Y el pastor forma su equipo de oración. Forma el equipo de oración de gente de Dios, gente íntegra, gente que viene orando, hermano. Alabado sea Dios. Eso debe estar en todas las iglesias, hermano. Porque hay un adversario que está mirando. Alabado sea Dios para siempre, hermano. Hay un adversario. Y la iglesia tiene que entender esto. No puede ignorar esto, hermano. El apóstol Pablo lo dice. Santiago lo dice también. Y aquí lo vemos el apóstol Pedro. 1 Pedro 5:8. Y le dice, hermano, estos apóstoles conocían la artimaña del enemigo. Esos apóstoles están diciendo a la iglesia que se cuiden, que se unan a la oración, que se unan al ayuno, que se unan a la iglesia, que se unan al pastor. Dice, sé sobrio y velar. Porque nuestro adversario, hay un adversario que quiere destruir. Y no tiene misericordia de nadie, hermano. De nadie tiene. Entonces tengamos cuenta cuando el adversario se vaya a meter, alabado sea Dios para siempre. Porque el adversario tiene un equipo bien armado. Pero si haya otro equipo espiritualmente armado, hermano, como dice el apóstol, aleluya, y le está diciendo Pedro aquí, sé sobrio. ¿A quién está diciendo Pedro? A la iglesia, hermano. A la iglesia, diciendo, sé sobrio y velar. Porque como anda como león rugiente, buscando su presa, buscando una iglesia, buscando a alguien que para destruirlo. Y devorarlo, dice aquí devorarlo. ¿A quién devorar? Imagínense la devoración que es destruirlo, matarlo, llevarlo al infierno. Dice, no tiene misericordia, hermano. No tiene, por eso que la iglesia tiene que tener equipo de oración y consejería, hermano. ¿Cómo va a ser que hay una iglesia que no tiene consejería? Cuando vengan los heridos, vendarlos, curarlos, cerrarle la herida. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, Pablo le está diciendo también a Timoteo y le exhorta a Timoteo, pelea la buena batalla. Porque esto es una batalla, esto es una guerra, hermano. Porque el enemigo quiso afligir a Timoteo. Lo afligió tanto que, gloria a Dios, que Pablo cuando se dio cuenta de Timoteo que estaba un poco flojo espiritual, le dice, pelea la buena batalla. Pelea. Alabado sea Dios para siempre. Tú eres un muchacho de guerra. Pelea. Alabado sea Dios. Viste de todas las armaduras de Dios, la oración, el ayuno y la palabra. Y Pablo le dice a Timoteo, alabado sea Dios para siempre. ¿Qué le está diciendo? Pelea la buena batalla. Alabado sea Dios. Exhorta, redarguye, predica, exhorta, reprende. Alabado sea Dios. Pero algo, no te quedes con la mano cruzada. Porque el enemigo te está rodeando, hermano. Alabado sea Dios. Un hombre de guerra está, alabado sea Dios, está entrenando a Timoteo. Porque Timoteo estaba golpeado espiritual. Y Pablo cuando se enteró de Timoteo, alabado sea Dios, le dice, pelea la buena batalla. Exhorta, redarguye, a obra de evangelista. Alabado sea Dios para siempre. Porque estaba echado, hermano. El enemigo le puso, gloria a Dios, un decaimiento terrible, hermano. Alabado sea Dios para siempre. Por eso que el hombre de Dios tiene que rodearse con gente de Dios. Alabado sea Dios para siempre. Mi alma te alaba, Señor. A su nombre sea la gloria. Hermano, hay que formar el equipo de gente espiritual. Y cuidado también porque el enemigo forma equipo dentro de la iglesia
para dividir, para destruir. Aleluya. El enemigo levanta unos carnales a veces en la iglesia, hermano, que le hacen la guerra al pastor, le hacen la guerra al líder. Alabado sea Dios para siempre. Pastor, ¿cómo va a ser? Sí, alabado sea el Señor. También el enemigo se levanta para pelear dentro del terreno espiritual. Alabado sea Dios para siempre. ¿Dónde lo vemos? En Corintios. En Corintios dice la palabra, alabado sea Dios, que el enemigo se metió. Y se metió tanto que, gloria a Dios, que allí uno era de Pablo, uno era de Apolo y uno era de César. Estaban divididos los líderes, hermano. Eso para que usted vea en el estado espiritual que estaban estos líderes, hermano. Estaban en la carne, alabado sea Dios para siempre, porque estaban divididos dentro de la iglesia. A su nombre sea la gloria. Estaban divididos, hermano. Cuando Pablo se enteró de eso, gloria a Dios, esa división que metió el enemigo. Alabado sea Dios. Esos líderes estaban carnales, hermano. Aleluya. César, Apolo eran líderes de la iglesia de Corintios. Y el enemigo se metió en ellos, hermano, y dividió la iglesia. Uno de Apolo, uno de César, aleluya, y uno de Cristo. Había uno que no se metió en eso, aleluya. No se metió en esa división. Ese era cristiano. Porque ellos especificaban. Y el enemigo se metió, hermano. ¿Por qué se metió? Porque estos líderes, en vez de unirse, lo que hicieron fue, gloria a Dios, que se dividieron. Alabado sea Dios para siempre. Apolo y César se dividieron de la iglesia de Corintios. Y estaban dentro, hermano. El diablo vino a dividir, matar, destruir. ¿Y qué hizo? Cogió estos líderes, alabado sea Dios, que estaban en la carne, estaban en el tajo, estaban en la carnicería. Estaban, gloria a Dios, sin espiritualidad. El enemigo se metió, hermano. Tú no oyes los hermanos te diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de César, yo soy de Apolo. ¿Y quién eran esos? Eran líderes de la iglesia, hermano. Eran líderes, pero líderes sin fundamento, líderes sin oración, líderes que no eran espirituales, hermano. Porque el diablo se metió ahí, alabado sea el Señor, Señor nos reprenda. Y dividió la iglesia, hermano. Entonces hay que tener cuenta, hermano. ¿A quién el pastor pone como líder? Tiene que pasar un crisol, tiene que pasar momentos, gloria a Dios, tiene que, el líder espiritual que el pastor escoja, tiene que saber a quién escoge. Alabado sea Dios para siempre. Los líderes deben escogerlo el pastor, no que se lo escojan la asamblea, no. El líder, el pastor escoge. Alabado sea Dios para siempre. No que le escojan los líderes, el líder tiene que ser espiritual y siempre presto para dar un consejo. Siempre está presto las 24 horas para darle un consejo a cualquier persona que ande herida espiritual. Alabado sea Dios para siempre. Y se metió ahí, hermano, en Corinto y dividió la iglesia. Porque si este de Apolo y César había estado espiritual, hermano, aleluya, la Biblia no lo había mencionado como divisionista. Alabado sea Dios, porque el enemigo se mete en la iglesia y destruye, hermano. Se mete en la iglesia y destruye. Es tan destructor el enemigo que del cielo lo dividió. Alabado. Y Dios lo permitió. Dios lo permitió porque Dios, si había querido, no lo había permitido. Pero Dios lo permitió. Pero para que tú veas dónde Dios permite las cosas del enemigo. Dividió el cielo. Se fue en la tercera parte de los ángeles, hermano. Alabado. De ahí viene la división. Y todo el que divide una iglesia, por ahí que va, hermano. Es hijo del diablo. El Señor lo reprenda. Porque el diablo vino a dividir. Mira la iglesia de Corintios como la partió en varios pedazos, hermano. Alabado sea Dios para siempre. Hay que tener cuenta los ojos espirituales. Cristo viene ya. En cualquier momento se va a la iglesia, hermano. Ojo, pastores, ojo, alabado sea Dios para siempre. Esos grupitos en la iglesia, hermano, hay que desbaratarlo de una vez. Alabado sea Dios para siempre. Sí, porque a veces se forman unos grupos, alabado sea Dios, contra el pastor, contra el ángel de la iglesia, contra el ungido de Dios. Alabado sea Dios para siempre. Y esos grupos hay que desbaratarlos. Alabado sea Dios para siempre. Yo sé por qué lo digo, hermano. A su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba, Jesús. Esos grupitos que se forman con liderazgo, alabado sea Dios. Y esos ministerios que se forman sin el permiso del pastor, sin orientación del pastor, hermano. El pastor tiene la autoridad de desbaratar esos grupos, hermano. Porque a veces son grupos para criticar, son grupos para murmurar. Ese equipo del diablo que está dentro de las iglesias, hermano. Abran los ojos, pastores. Cristo viene, en cualquier momento se va a la iglesia, hermano. Esos grupismos en las iglesias, hermano, hay que tener mucha cuenta. Si el pastor no es asesor de esos grupos, si el pastor no le echa el ojo, hermano, de la vida de la iglesia. Porque así que el diablo se metió en Corintios. Alabado sea Dios. Se metió en las 7 iglesias ahí en Asia. Gloria a Dios. En las 7 iglesias de Apocalipsis se metió el enemigo. Como de lugar se metió, hermano. Si usted revisa las iglesias que están en Asia, en Apocalipsis, las 7 iglesias, y usted las revisa, cada una usted les pone un termómetro espiritual, hermano, y dice que el diablo se metió.
De una forma u otra se metió. Alabado sea Dios, a su nombre sea la gloria. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando, hermano. Él está buscando, él no descansa. Él anda buscando su presa. ¿Y dónde se está metiendo? En las iglesias, hermano. Pastor, abre los ojos. Te está hablando un pastor. Te está hablando un pastor. Alabado sea Dios para siempre. Mi alma te alaba, Jesús. Y por eso Pablo dice resistirlos. Alabado sea Dios para siempre. Mi alma te alaba, Señor. ¿Qué dice? Sé sobrio y velar. ¿A quién le está diciendo el apóstol Pedro? Primera de Pedro 5:8. ¿A quién está diciendo? A la iglesia, hermano. Sé sobrio y velar porque nuestro adversario. Hay un adversario que está unido. Tiene su equipo, hermano. Tiene su equipo de destrucción masiva. Alabado sea Dios. ¿Y qué debe hacer la iglesia también, pastor? Debe reunirse con su gente. Con gente espiritual, hermano, para no tener al enemigo cerca. A pesar que Cristo tenía a Judas al lado ahí, alabado sea Dios para siempre. Pero el pastor debe tener muchas cuentas y que no sirva para liderazgo, que no se someta, alabado sea Dios, quítalo de ahí, hermano, al lado suyo. Péguese de gente espirituales, gente que fortalezca la iglesia, gente que hablen de la unidad de la iglesia, gente de oración, gente que cuando usted le vaya a dar un consejo, que le dé un bálsamo espiritual y lo levante, levantando el caído, alabado sea Dios, en medio de esta guerra espiritual. Alabado sea Dios. En este último tiempo el enemigo gloria a Dios, ha dado duro, hermano. Y por eso que Pablo dice, metió todas las armaduras, hermano, de oración y ayuno. Alabado sea Dios para siempre. Dejemos de estar entreteniendo la iglesia. En cualquier momento viene Cristo, hermano. El pastor debe alimentar la iglesia, preparar la iglesia para irse para el cielo. Alabado sea Dios para siempre. Y por eso fue que Pablo dijo a Timoteo, vestido de todas las armaduras. Pelea la buena batalla, a obra de evangelista, a obra misionera, reprende, redarguye. ¿Qué Pablo le está diciendo? Le está alimentando espiritual a su hijo. Está alimentando a su hijo espiritual, Timoteo. Alabado sea Dios para siempre. Pablo supervisaba las iglesias, era por eso, hermano. Y a Tito también le dio unas palabras, un muchacho joven que estaba echando el pleito también. Mi alma te alaba, Jesús. Por eso dice, hermano, que hay que velar. Hay que vestirse de las armaduras de Dios, hermano. La primera división la hizo el enemigo en el cielo. La primera división la hizo el enemigo en el cielo. Que se entienda esto, hermano. En Isaías 14, ahí dice cómo Dios lo echó del cielo. Y tú el que respaldó la división. Alabado sea Dios para siempre. Porque Dios aborrece la división. Porque el padre de la división fue él, el enemigo, Satán, el Señor lo reprenda. ¿Y por qué hay tanta división hoy? Alabado sea Dios para siempre. ¿Por qué hay tanta? Porque le damos cabida, hermano. Hay que reprender tu espíritu de división. Porque nosotros vamos para el cielo. Y el cielo hay que estar unido para subir. No me diga a mí que si usted está desunido aquí, va a subir en el cielo que están unidos. Aleluya. Debió decirse más tarde o temprano, pero debió decirse. Alabado sea Dios para siempre. Se dijo, alabado sea Dios. Hermano, hay que unirse, hermano. Alabado sea Dios para siempre. Le está hablando un pastor de experiencia, hermano. Un pastor de experiencia le está hablando. Alabado sea Dios para siempre. Debemos unirnos, alabado sea Dios para siempre. Yo, mi consejo pastoral, alabado sea Dios, el pastor, alabado sea Dios, únete con gente de Dios, rodéate, gloria a Dios, aleluya. Mira, Moisés tenía gloria en momentos difíciles, tenía a Josué aquí y a Caleb al lado, que le levantaban la mano en medio de la guerra. Alabado sea Dios. Ese es el alrededor que el pastor debe unirse de gente espirituales a su cerco, a su alrededor, a su nombre sea la gloria. Cuídate, pastor. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Rodéate de gente. Ten gente de oración en la iglesia. Alabado sea Dios. Porque cada rato entra un herido. Cada rato alguien se descarría. Cada rato hay problemas. Hay problemas matrimoniales. Hay problemas de todo tipo. Porque el enemigo anda buscando su presa. No importa quién sea. Alabado sea Dios para siempre. Mi alma te alaba. Así que fórmate de equipo, pastor, de gente espiritual. Alabado sea Dios, mi alma te alaba, Señor. A su nombre sea la gloria. El enemigo hace su equipo también de hacer maldad.
El enemigo tiene equipo de gente de chisme en las iglesias, de jefes de contienda, de desavenencia. Tiene su equipo también preparado dentro de la iglesia también, el enemigo. Pero cuando hay gente espiritual, gloria a Dios, lo reprende en el nombre de Jesús y se va. Reprende y huye esa gente que están rebeldes, malcriados. Alabado sea Dios para que se vaya el espíritu de rebeldía, porque quieren hacer la guerra al líder. A su nombre sea la gloria. Estamos en guerra espiritual, hermano. Cristo viene ya. Aleluya. Y tenemos que estar preparados, hermano. Pero que no nos haya Cristo postrado, que no nos haya Cristo con los mocos para abajo, sino que nos haya orando, buscando a Dios, buscando su presencia en medio de las pruebas, como estaba el apóstol Pablo. Oh, qué guerrero, hermano. Consejero espiritual, el apóstol Pablo. Alabado sea Dios para siempre. Oye, forma tu equipo. Alabado sea Dios, porque el enemigo tiene su equipo también de crítica, de murmuración. Tiene gente que va a ir murmurando, gente que vive criticando, gente que vive haciendo desavenencia. Alabado sea Dios para siempre. Mi alma te alaba, Jesús. Hay que formar gente de equipo espiritual. Alabado sea Dios. Cristo formó el equipo de 12 hombres. Alabado sea Dios para siempre y lo armó con el Espíritu Santo. Alabado sea Dios. El mismo Cristo tuvo su equipo. Alabado sea Dios. Entonces el pastor no puede estar sin equipo. El pastor tiene que armarse de gente espiritual alrededor de él. Alabado sea Dios para siempre. Visitar los que están abatidos. Visitar, que el pastor diga con un equipo, vamos a visitar a los enfermos, vamos a visitar los que no vienen a la iglesia, vamos a visitar los que están decaídos, vamos a visitar, gloria a Dios, los enfermos, vamos a visitar gente que tiene un mes y 2 meses en la iglesia que no viene. A su nombre sea la gloria. Formar un equipo espiritual. Cuando lleguemos allá vamos a orar, vamos a buscar a Dios. Alabado sea Dios para siempre. Y al fortalecer a nuestros hermanitos, la Biblia dice que lo más fuerte sostenga a lo más débil. En la iglesia hay gente débil, hermano. A su nombre sea la gloria. Esto fue lo que Dios ha puesto en mi corazón en este día. Alabado sea Dios. Velemos, hermano, y echemos el pleito y apoyémonos uno a otro. Alabado sea Dios para siempre, porque el enemigo tiene su equipo. Cuidado, el enemigo, entre más lejos tú crees que lo tiene, está cerca de ti. Cristo tuvo a Judas, que no era parte del equipo. Fue escogido, pero no era parte. Aleluya. Así hay que tener en cuenta, hermano. Porque el enemigo está cerca, no está lejos. No va a venir del norte ni del sur, él está lejos. Y mire, hermano, estas potestades y principados que dice el apóstol, alabado sea Dios, son principados que andan juntos. Los principados, le dice los principados porque son muchos. Los principados y las potestades andan haciendo maldad en los aires. Aleluya. Están unidos, hermano. Alabado sea Dios para siempre. Nosotros tenemos que unirnos, hermano. Jesús dijo, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Aleluya. Oiga la comparación que dijo Cristo. Señor, que ellos sean uno como tú y yo, es las mismas cosas, somos lo mismo. Alabado sea Dios para siempre. Así que eso fue lo que Dios puso hoy en mi corazón, hermano, para que se lo dieran a esa gente que están oyendo la palabra y a los pastores. Alabado sea Dios para siempre. Así que damos gracias al Señor. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Esperando, Dios, que este mensaje sea de fortaleza, Señor. Une la iglesia cada día más, Padre, porque el enemigo vino a matar, destruir y dividir. A su nombre sea la gloria. Señor, glorifícate, dale la visión al pastor para que, gloria a Dios, oh Jehová, se una con gentes espirituales. Alabados a Dios, porque sabemos que el enemigo tiene su equipo y no lejos, y a veces lo tiene dentro de la iglesia para dividir, matar y destruir. Aleluya, alabado sea Dios para siempre. Señor, gracias porque he llevado tu palabra. He llevado tu palabra, Señor, y la he llevado como tú la pusiste en mi boca. Fortalece tu pueblo, fortalece la iglesia, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que se unan como el diablo está unido, Señor, así tú exhorta a la iglesia que se una. Alabado sea Dios para siempre. Únete al equipo que va para el cielo. El equipo que va para el cielo, hermano, está pensando más en su prójimo que quizás que él mismo. Alabado sea Dios, aleluya. Hay que unirnos, Padre, en el nombre de Jesús, dando la fortaleza, Señor, en tu nombre. Padre, glorifícate, Señor, está unida la iglesia. En el nombre de Jesús, Padre, si alguien está enfermo, si alguien está afligido, Padre, en el nombre de Jesús, fortalécelo, sánalo, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Dios bendiga. Esperamos que este mensaje haya llegado a la iglesia y se fortalezca en el nombre de Cristo. Maranata, Cristo viene ya. Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor.